profesor José Luis Reñique, le pediría que nos nos dé un saludo al portal a la juventud peruana en este momento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Yo me siento muy feliz de haber encontrado una persona que vive la historia con pasión y que dedica su tiempo a una labor de difusión, y me siento muy privilegiado, por supuesto, y muy halagado de que hayas tenido interés en conversar conmigo, y aquí estoy a tu disposición para lo que quisieras, las ideas que quisieras intercambiar. En primer lugar, quisiera que nos ubique usted como sujeto de esta conversación a quienes están escuchándonos. En cuanto a, sabemos que es peruano, pero ¿de qué parte del Perú es usted? Yo soy de Lima, Yeah. Crecí en el barrio del Rímac y después viví en La Victoria. Fui al colegio San Andrés y terminé la secundaria en el colegio, en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, y posteriormente ingresé a la Universidad Católica, probablemente, hasta donde recuerdo, con aspiraciones no muy claras. Exploré el derecho, exploré la antropología, pero finalmente, y en eso creo que la época tuvo una influencia muy grande, puesto que era el año 1971 y pasaban muchas cosas intensísimas en el Perú que nos tocaban a la juventud de una manera muy directa, despertó mi interés en la historia. Fundamentalmente gracias a un compañero mío, Efraín Treyes, y un maestro lamentablemente fallecido a una edad demasiado temprana, Franklin Pease García Irigoyen, que en esa época incursionaba en el estudio de la etnohistoria rural andina. Y Pease tenía era un maestro en realidad en términos de la relación que establecía con los estudiantes fuera del aula, el espíritu, el impulso, el apoyo que nos daba. Y él comenzó a traer, a invitar, era también director del Museo Bolivariano, y invitaba a muchas celebridades del mundo intelectual como Pierre Vilar, me acuerdo, John Murra y noble David Cook, el gran demógrafo del Perú prehispánico. Yo tenía 19 años y simplemente caí seducido por todo lo que podía aprender, todo lo que daba el campo de la historia rural andina, aunque debo confesar que fue un paso relativamente breve, porque en el camino ya fui descubriendo otras cosas y tomé un rumbo distinto hacia la historia del Perú contemporáneo, no tanto la historia del Perú colonial. Tan es así que Franklin se burlaba de mí, amistosamente por supuesto, diciendo que yo me había dedicado a la sociología, básicamente porque yo quería hacer historia del siglo XX. Después tuve la fortuna de ingresar como asistente de investigación al Instituto de Estudios Peruanos, algo que definió mi vida, porque trabajé al lado de José Matos Mar primero y después de Julio Kotler, y digamos que fue mi descubrimiento del mundo intelectual at large, in extenso, y por ahí, con el apoyo de todos ellos, de Franklin, de Julio, de Heraclio Bonilla también, que era otro de los profesores importantes y una presencia importantísima en el ámbito de la historia, con sus trabajos de crítica al sesquicentenario, la celebración del sesquicentenario, etc. Entonces, a través de ellos, con el apoyo de todos ellos, conseguí venir a estudiar un doctorado en la Universidad de Columbia, donde me encontré con otros profesores valiosísimos también. ¿Qué año se refiere? Eso fue el año 81. Después de haber trabajado en el IEP por unos 4 años, salió esta oportunidad y pasé los años del doctorado en Nueva York,
ya te podrás imaginar todo el descubrimiento que eso fue. Era mi primera visita a los Estados Unidos. Y una vez aquí, ya con mayor perspectiva, el descubrimiento de Latinoamérica, que desafortunadamente, hay que decirlo con claridad, uno se podía graduar de historia en los 70s y saber nada de Latinoamérica. Estoy hablando de nuestras facultades en el Perú, ¿no? Así es que las vías por las cuales me entró el tema latinoamericano aquí fueron no solo las académicas, sino que había un movimiento estudiantil por la situación en Centroamérica, había muchos compañeros que venían de otras partes de Latinoamérica y entonces las discusiones eran muy ricas. Y al terminar mis cursos y comenzar a preparar la tesis, yo ya tenía una visión de buscar cómo mirar al Perú desde otro ángulo, ¿no? Una conciencia muy fuerte de las enormes limitaciones que significaban el ser limeño, el haber estudiado en una universidad de élite de Lima, y la necesidad de buscar otros ángulos para mirar el Perú. Entonces mi tesis doctoral iba más o menos por ahí, por la cuestión del regionalismo, el descentralismo, tema que yo había descubierto para comenzar en el IEP, pero que se reforzó con la distancia. Y me fui al Perú y decidí irme a vivir al Cusco, porque afortunadamente gané una beca de investigación. Entonces me fui al Cusco para trabajar un tema de regionalismo en el sur andino. Y bueno, era el año 1984 y el fenómeno de la subversión comenzaba a avanzar, y mientras iba haciendo mi trabajo de corte histórico, iba mirando lo que pasaba, y creo que en los años subsiguientes hubo una dialéctica muy fuerte entre ambas cosas, mi interés histórico y la observación de la realidad, y eso creó una serie de inquietudes que traté de resolverlas y de procesarlas en mi trabajo subsiguiente. Ahora, en cambio, usted se encuentra radicado, su vida es aquí en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que decide ese cambio, ¿no? ese rumbo? Bueno, explicar ese cambio también es algo historizable, ¿no? Entonces, por ahora, mi análisis tiene que ver sobre todo con una sensación muy, muy fuerte de sentir que, en primer lugar, que iba a ser extraordinariamente difícil dedicarme a la historia en el Perú. Es decir, mi descubrimiento fue que lo más importante para mí era que quería ser historiador. Y yo creo que ese era el sentimiento predominante. Y eso llevó a que buscara con enorme ansiedad cómo hacer para poder dedicarme a la historia. Y no había muchas posibilidades en el Perú. Okay. Lo veía en mis compañeros un poco mayores, en mis propios colegas que buscaban otros caminos. Miré algunas opciones laborales en ONGs, en universidades, y tenía la fuerte sensación de que no iba a poder hacer lo que yo quería, porque creo que lo predominante para mí era poder pensar con libertad. Y no era una opción venir a Estados Unidos, pero se fue dando por una combinación de situaciones profesionales y personales. En lo profesional, que me hicieron una oferta para trabajar por un año en la Universidad de Illinois, y que me permitió descubrir que quizá había ahí un ámbito, con todas sus limitaciones, había un ámbito bastante libre, con una enorme posibilidad de dedicar tiempo a lo que yo sentía que necesitaba para poder ser historiador. Así de adolescente era mi manera de describir lo que quería hacer. Yo quería escribir libros de historia. Y en segundo lugar, me entró una cierta sensación de que lo del Perú no era una cosa que iba hacia un desenlace, un cierto desenlace,
y que en el Perú uno tenía que tener la humildad y el sentido para evaluar su propio ciclo vital, el propio ciclo vital y el ciclo del país. Y yo tuve la sensación de que esa problemática, ¿no? Como dicen los franceses, ese malaise que estábamos viendo en el Perú, esa erupción que venía más allá de la perversión del senderismo, del actor político X, Y o Z, yo sentí que lo que venía era una gran erupción que iba a tomar muchísimo tiempo en acomodarse y que yo no quería que me comiera a mí también. Y que de repente podía yo encontrar un lugar donde pudiera procesar todas estas ideas y estas pasiones intelectuales que me permitieran buscar una manera distinta de relacionarme con el Perú. Yo creo que en ningún momento para mí salir del Perú era una especie de renuncia o distanciamiento del Perú. Y creo, y lo digo con mucho placer, que lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años me demuestra a mí mismo, porque no se lo tengo que demostrar a nadie más, que fue exactamente así, que salir del Perú no significaba romper con el Perú, sino más bien una reiteración y una profundización de mi atención por el Perú. Yo le digo siempre a comentarios, a mi hija, amigos, que yo no hay día en que no piense en el Perú. Es más, yo diría que a veces pienso demasiado en el Perú. Entonces, este hecho que estoy relatando, más algunos temas personales de mi vida familiar, determinaron que tomara gradualmente la decisión de quedarme aquí. Además, quienes nos están escuchando deben tener en cuenta que el contexto propiciaba enormemente, facilitaba este tipo de decisiones. Tú lo sabes muy bien. Los años 88, 89, 90 fueron años muy difíciles en el Perú. Y evidentemente eso achicaba las opciones. Cuando exploramos con mi esposa de hoy qué posibilidades había de que ella fuera al Perú, era muy complicado. Entonces finalmente, con mucha dificultad y con mucho pesar, me mudé. Pero eso sí, yo recuerdo muy bien que cuando fui a hablar con el director de una ONG en la que trabajaba en Lima por un periodo corto, y que tengo un gran recuerdo de ese lugar, el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, yo le dije al director, me voy, y me dijo, ¿por cuánto tiempo? Y yo recuerdo que de alguna parte me salió para siempre, y se rió, ¿no? Y digo, nada es para siempre, ¿no? Y efectivamente nada es para siempre, pero ya van 25 años. Además, una situación que evidentemente la tecnología facilitó enormemente, como tú lo sabes bien, lo saben todos los amigos con quienes compartimos esta conversación, ¿no? Yo le cuento a mi hija que en mi primer año de universitario aquí hablé 2 veces a Lima y que cada llamada costaba como $50 y se sorprende, dice, no puede ser. Y efectivamente la tecnología permite que yo tenga, justamente hoy día acabo de, y que no es una cosa que ha pasado hoy, sino que siempre pasa, que en mi diálogo con amigos, o sobre todo con mi hermano que vive en Lima, que es un maestro excepcional, estupendo, yo termino dándole informaciones sobre lo que está pasando en Lima. Y eso es pues parte de esta manera de vivir, entrando y saliendo al Perú, ¿no? Ya no estas... a mí creo que no me resuena la palabra expatriado, exilado, porque esas son palabras del siglo XIX o del XX todavía. Pero ahora en el XXI las maneras de conectarse son pues tan múltiples, tan ricas, que esas denominaciones ya no se aplican, ¿no? Si José Luis Reñique no hubiese salido, si su fuerza emocional le hubiese retenido en el Perú, hubiese podido
lograr comprender mejor al Perú y tal vez amarlo mejor con todo ese equipaje profesional que ahora tiene? Bueno, esa es una gran pregunta que obviamente no tiene respuesta, ¿no? Es una pregunta contrafactual, ¿no? Y quién sabe, yo quisiera creer que yo me miro en el espejo de colegas míos que son fundamentales en mi carrera, en mi formación, y que se han mantenido enhiestos y fuertes, y mirándome en su experiencia, quiero creer que sí, que habría persistido y que acaso hubiese escrito mejor y más, ¿no? A veces, cuando, por ejemplo, compruebo que algún tipo de proyecto ya se me hace un poco complicado de hacer por edad, por distancia, etcétera, por ahí me viene una cosita que me dice: si estuviese en Lima, entonces podría X, Y o Z, pero al mismo tiempo, como tengo tantas ganas de hacer cosas, descubro algo que lo reemplace. Y entonces ahí hay una situación en la que es bastante difícil ver qué cosa habría pasado. De otro lado también hay casos de amigos muy queridos que el Perú los saturó, ¿no? Y que yo no puedo opinar sobre sus vidas, pero tengo la impresión que por el lado más personal, más íntimo, algo se quebró, y me pregunto si eso no hubiese sido mi caso, ¿no? A veces siento que en el Perú la realidad es tan exuberante y tan sobrecogedora, que a veces esta idea de estar sentado por horas de horas como en una especie de torre de marfil, porque la expresión torre de marfil no es necesariamente despectiva, sino es una característica del trabajo intelectual. Yo no sé si por ese lado más íntimo, más personal, hubiese podido persistir, ¿no? Se han vivido cosas muy fuertes en el Perú, y yo recuerdo en los años 90, cuando iba al Perú y sentía la desolación de muchos amigos, la quiebra de esperanzas, de ilusiones, y sobre todo como una especie de esta idea de González Prada, ¿no? De la República de la Mentira, ¿no? Que ahí yo comencé pues a leer a González Prada de nuevo, y con una gran conexión sentimental, ¿no? Yo tenía la sensación que González Prada me ayudaba a tener esperanza con respecto a lo que veía, ¿no? Las palabras sonaban a hueco, el pacto infame estaba ahí vivito y coleando, y yo no sé cómo hubiese remado contra esas corrientes. La verdad es que como verás, tu pregunta me lanza en todo un vértigo de reflexiones, claro, que tengo que contener para no hacer una especie de striptease sentimental, ¿no? Yo recuerdo, y el otro día lo encontré, Alberto Flores Galindo sacaba una revista que se llamaba Márgenes, no sé si tú la recuerdas, y con Casa Sur, esta entidad que él fundó, y ahí en el número 3 o 4, no recuerdo, hicieron una encuesta que se llamaba ¿Por qué no vivo en el Perú?, que era la réplica 15 años después de una inicial que había hecho Hueso Húmero, que se llamaba así, y entonces era preguntarle a una nueva generación de gente que no vivía en el Perú. Y hace unas semanas encontré el texto que había escrito, creo que es el año 89, por ahí. ¿Lo escribiste tú? Nos preguntaron a muchas personas, ¿no? Y hoy me sorprendí de leerlo por la pasión y la tormenta que se advierte entre líneas, ¿no? Evidentemente ya ahora estoy en una época distinta, pero fue bien tormentoso, no fue fácil, no fue fácil, y tampoco fue fácil la idea de pensar en hacer una carrera académica acá, ¿no? Porque eso tampoco
tampoco fue sencillo, ¿no? Con toda esa experiencia científica que has adquirido en el campo de la historia y la relación y el compromiso pedagógico que veo que te acompaña, ¿no te hace sentir un poco frustrante o un poco frustrado el hecho de que tu interlocutor, estudiante, no sea aquel que a quien puede ser útil tu conocimiento? Evidentemente, pero sin embargo uno va matizando las cosas, ¿no? Una de las relaciones fundamentales de mi vida es con mi hermano, que vive en Lima y que es maestro. Y he compartido esa inquietud muchísimas veces. Y él me ha ayudado a ponerla en perspectiva. Yo creo que... Yo no estoy seguro si... esta nostalgia sobre esa posibilidad pueda llegar a convertirse en una frustración, porque creo que es muy idealista la visión de dedicar todo lo que yo sé a unos interlocutores que sí quieren saber esta historia. Yo no sé si esa relación puede existir así en la realidad. Yo no sé si, por ejemplo, si le pregunto a algunos de mis compañeros que sí se quedaron y sí le han enseñado a los estudiantes que en nuestra visión hipotética son los que desean ese conocimiento del Perú, existe en realidad, ¿no? Yo no sé si es exactamente así. Sí, quizás a eso no me refería precisamente a eso, ¿no? Porque aquí también hay peruanistas dentro de los... No, pero me refiero al hecho de que hay un deterioro muy fuerte en el mundo académico, en el Perú y en el mundo, en términos de los estudios de historia, en términos de la atención a las humanidades. El golpe de la tecnología ha creado configuraciones intelectuales, ideológicas, etcétera. Por ahí está el ensayo de Vargas Llosa sobre la civilización del espectáculo, que creo que agarra una de las puntitas del ovillo. Yo no estoy seguro que exista una audiencia juvenil con un oído presto para el estudio de la historia, de verdad. En estos momentos. En estos momentos, y no solo en el Perú, porque el Perú sea particularmente atrasado, malo, lo que fuere. Creo que es una cuestión mucho más grande. Creo que estamos en una especie de hiato civilizatorio, en un cambio que genera una serie de situaciones que las estamos todavía leyendo muy pobremente, ¿no? Ya. Ahora eso da un cierto consuelo. Bueno, puede ser, tú sabes que hay muchos lados en lo que uno dice, ¿no? Pero lo que creo que he tratado de decir es que creo que parte de vivir en la distancia es aprender a ser crítico con la propia nostalgia y con la propia posibilidad de frustración, ¿no? Por eso empezaba a decir hace un rato que el recuerdo, la memoria y la reflexión sobre uno mismo también es material histórico, ¿no? Y también es algo historizable. No sé qué te diga en 10 años si es que todavía estoy por aquí. Por eso te decía que en el 88 yo miraba estas cosas como con una cosa casi telúrica, ¿no? Pero ahora digo, yo me he dado el gusto de hacer esto y esto y esto que no lo hubiera podido hacer si no hubiese tenido este extraordinario capital que significa ser profesor en una universidad en la que dictas 3 cursos al semestre y después tienes casi 4 meses para escribir, pensar, etcétera. Y la universidad te ha dado ese puesto porque sabe que tú no vas a estar rascándote la panza durante esos 4 meses. Y paga todo ese tiempo que supuestamente dedicas a ser un mejor profesional, a ser un profesor más sólido, ¿no? Y yo creo que he sabido sacarle ventaja a eso. Si existe el reconocimiento de una falta de interés por la historia
en los estudiantes, ¿a dónde está dirigido la parte satisfactoria de tu trabajo? ¿A quién está dirigido entonces? Bueno, yo creo que hay un plano personal primero, ¿no? De un compromiso propio con lo que tú quieres hacer y eso felizmente ocupa un sector importante. En segundo lugar, creo que siempre ha sido un tipo de trabajo que desde el comienzo tú sabes que está dirigido a ciertas élites y que en todo caso la filtración de las cosas que tú dices, los cambios en los paradigmas históricos, etcétera, son procesos que toman su tiempo. Entonces el historiador tiene que tener una visión tal que no que lo aleje pues de la satisfacción inmediata, de la respuesta inmediata. Uno tiene que mirar la filtración de sus ideas en un mediano plazo, ¿no? En tercer lugar, creo que es muy importante la comunidad de historiadores. Esto se puede ver o como una argolla de gente que se cita entre ellos, o también puede ser visto como una comunidad de gente que se agrupa y que recibe y se apoya mutuamente para decirse y repetirse que vale la pena seguir, ¿no? Entonces ahí hay un discurso de comunidad que te sostiene y que permite que tú sigas pensando que es una apuesta, ¿no?, hacia adelante. Y en cuarto lugar, creo que de la falta de llegada al público tenemos la culpa nosotros también, porque no hemos atendido al asunto de qué escribimos y cómo escribimos. Y en el caso de la gente de mi edad, fuimos formados en una historia que no tenía ninguna pretensión de comunicación. Era una historia que de partida se tomaba como dirigida para élites. Y nadie, si tú querías ser un escritor de éxito, le hace éxito que vendes un montón de libros, te dedicabas a otra cosa, ¿no? Y creo más bien que por largos momentos el resistirse al éxito es parte de este concepto de intelectual, que es un concepto clásico, ¿no? O sea, para cualquier estándar contemporáneo en que la gente basa su aceptación en la cantidad de seguidores que tienes en el Facebook o qué sé yo, una cosa como la que hago yo es pues digna es una cosa antidiluviana, ¿no? Una inmensa cantidad de horas, la mayor parte de ellas subvalorada en términos del mercado, para producir cosas que no la lee mucha gente, ¿no? Pero creo que lo que estoy diciendo es la manera de apreciarlo, ¿no? Entonces el historiador tiene un compromiso que no pasa por los estándares de comunicación, aceptación, popularidad conocidos, ¿no? El historiador es y será siempre un pigmeo junto al escritor, al novelista, ¿no? Precisamente ese es un tema que a mí me atrae muchísimo. Ahora, dicho todo esto, creo que sería muy deseable que los que todavía más jóvenes que se dedican a la historia tengan una referencia que creo que no la tuvimos nosotros, que es su formación como escritores. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible. ¿Qué quieres decir con eso? Escribir bien y escribir para la gente. Comunicar. Exactamente. Ser audaces en transmitir el material histórico. Yo creo que uno de mis compañeros, por ejemplo, de la Católica y de Columbia, Antonio Zapata, se tomó el reto de llevar a su trabajo de historiador a los medios de comunicación, ¿no? Y lo hizo estupendamente bien. Algunos de mis compañeros escriben columnas en periódicos, ¿no? Ellos tendrán su propia evaluación de cuánto sirve, cuánto... Yo creo que cuando empiezas a mirar con cuidado,
por ahí hasta se ha expandido un poco la audiencia. Entonces, cuando yo digo que hay un deterioro, estoy hablando de aquellas expectativas progresistas que teníamos en los 70s, de la historia como algo que iba a entrar gradualmente, pero aceleradamente también, con la alfabetización, con la extensión de la escolaridad, a una masa cada vez más grande, y que iban a incorporar todo eso en su manera de ser peruanos. Esa visión era profundamente idealista y no tenía en cuenta el factor tecnología. Y no tenía en cuenta precisamente lo que un historiador siempre debe tener en cuenta, que la historia es fragmentada, rota, que tiene avances, retrocesos, etc., ¿no? Entonces, yo no entra en mi diccionario la palabra frustración, ¿no? Sí, la palabra nostalgia. Creo que un historiador que no llega a tener conciencia de que más allá de su impronta individual, de la impronta de su época, de su ubicación personal, etcétera, hay una civilización, una era histórica que en gran medida determina las posibilidades de hacer o no hacer cosas. Entonces no ha aprendido muy bien su oficio, ¿no? Entonces eso creo que te da, no es que te dopa, ¿no? Pero te da una sensación de perspectiva y te permite persistir, ¿no? En última instancia, haber sobrepasado todo este alud. Mira, sobrepasamos el alud del posmodernismo. En las universidades en el mundo, los departamentos de historia van siendo arrinconados. Las reformas de humanidades las dirigen los comunicólogos, los filósofos, los que sean, los de estudios culturales, y terminan viendo a la historia como una madrastra que hay que encerrarla y que es mejor desembarazarse de ella, y por ahí vamos a sobrevivir, ¿no? Y eso no es, eso está pasando en todo sitio, ¿no? Y creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? ¿Te imaginas lo que fue la invención de la imprenta en términos de romper marcos de influencia, de jerarquías intelectuales, etcétera? ¿No? El talk show es una cosa mínima frente a lo que debe haber sido esta idea de que aparezca la Vulgata, la Biblia en lenguas romances, ¿no? Creo que esa es la dinámica del quehacer intelectual, ¿no? No hay una especie de escalera claramente delineada, ¿no? Es posible apreciar en sus obras, en sus producciones intelectuales, entre las cuales debemos mencionar La batalla por Puno, debemos mencionar La voluntad encarcelada, que son algunos de sus últimos libros, y el que viene preparando. Es una especie para mí de una actitud de un historiador con compromiso, con una intencionalidad, no solamente en el rescate de aquellos factores que se van dando en los acontecimientos que estudia, esas constantes de las que usted habla, sino también en la intencionalidad de para qué debe servir esto al lector, que es al mismo tiempo actor, que usted lo ha identificado en sus estudios. ¿Estoy correcto en eso? Sí, bueno, obviamente me siento muy contento de escuchar este comentario que haces, porque creo que es muy fuerte para mí esa inquietud. Y yo entro a un salón de clase y siento que soy un vendedor que tiene que venderles a los estudiantes en cabezas absolutamente ocupadas por un presente abrumador, que les tengo que vender la idea que es un lujo caído del cielo poder pensar en el pasado. En la medida, como decía mi profesor Franklin Pease, uno tenga preguntas para ese pasado, ¿no? Y que si uno se compra el boleto de la historia como una cuestión aburrida,
como una especie de visita a un museo, es porque no ha descubierto la conexión que tiene el pasado con nosotros. Y creo que, digamos, todo mi trabajo de profesor se concentra exactamente en eso. Para mí, el contenido de los cursos que dicto es una excusa para dar la pelea por el rescate de la historia como un instrumento para vivir en el país contemporáneo. Y en ese sentido, yo, aunque no pretendo de ninguna manera decir esto es mi metodología, ni mucho menos, yo creo que me he ido comprando el tema de la historia del presente, que es una corriente que va tomando forma, que hay gente que teoriza sobre eso. Yo debo ser absolutamente sincero, que no es que yo haya dicho me voy a ubicar aquí, sino que se ha ido dando, porque en lo que sí yo creo que en un determinado momento me lo viví con mucha ansiedad, fue la sensación de lo mal que escribía. Y en eso el aporte fundamental es de mi esposa, ¿no? Mi esposa es periodista y escribe para televisión y para prensa escrita, y me hizo ganar mucha conciencia de la barrera que creaba entre... O sea, prácticamente me decía, oye, tú eres más entretenido hablando que escribiendo, ¿no? O sea, porque eres tan aburrido escribiendo. Y evidentemente eso no era una cuestión de si tenía dotes artísticas o no, sino era un problema de los mecanismos de legitimización de la palabra intelectual, ¿no? Yo los arrastraba de mis maestros, de un contexto en que ya no existe. Entonces uno tiene que tener la audacia de volver a definiciones operativas del quehacer histórico que acercan a la historia, a la literatura, al arte, que rescatan la imaginación, que recuerdan que un escrito sin capacidad de evocación histórica, que vale que uno esté bien con las teorías X, Y o Z, ¿no? Si es que no le mueve algo a alguien, ¿no? Entonces yo sí me siento entrando en esa competencia por el mercado, por ponerlo de alguna manera, pero desde el lado de mi oficio, no con algo que yo, no digo que es así, lo vi, para mí, en mi caso sería muy artificial, ¿no? Y que evidentemente me distraería de mi modo de producción, ¿no? Que es un modo de producción del siglo XX, ¿no? No puedo pretender transformarlo radicalmente. Ahora, esta necesidad de comunicación ha hecho que yo establezca relaciones, y eso también lo digo con mucho orgullo, con gente joven que por su lado está en búsquedas muy interesantes de la ciencia política, de la sociología, y ha creado una dinámica que me jala mucho a discutir cosas de otra manera, a escribir de otra manera, a desarrollar el interés de, caramba, yo quiero escribir para que me sigan entendiendo estas personas que son de otra generación, que tienen esta inquietud. Y cuando, por ejemplo, yo veo que se interesan por mi trabajo personas que no vienen pues de este grupo, historiadores, etc., yo me siento absolutamente feliz, ¿no? Y digamos que me oriento por ahí, ¿no? Más que por si tengo Facebook, si tengo esto, si circulan. Y es en ese sentido lo que yo decía antes de la comunidad de profesional es absolutamente fundamental, y la tecnología ha ayudado muchísimo, porque yo no me siento solo. Yo tengo mi grupo de amigos con los que discuto, converso, intercambio ideas, y es de una gran riqueza, y la tecnología evidentemente ha hecho posible que esto se dé así, ¿no? ¿Es eso, en el fondo, algo que le hace sentir muy peruano a usted? A ver, he dicho muchas cosas. No, pero está interesante. Mira, yo siento que mi peruanidad pues no tiene horario de oficina, ¿no?
y la disfruto como hincha del fútbol, como todo, como ser humano. Al descubrir que viviendo en un contexto multinacional tengo mi manera de ver las cosas y mi manera de encarar las cosas, y que y que me despierta enorme placer jugar a ver cuáles son los orígenes de ella, recordar o ponerme en situaciones que ponen a prueba mi propia raíz cultural, etcétera. Pero lo que disfruto en última instancia de eso es que no es un acto consciente, ¿no? Sino que es una serie de dichas o desdichas, porque a veces también te puede fregar el que no estés equipado con ciertas cosas, que son un hecho dado en mi vida, ¿no? Que ya son parte de mi equipaje y son las cosas con las que voy a completar el viaje para bien o para mal. Yo me acepto plenamente en ese... Sí, por favor. Pero entiendo de que no es tan inértico, no es tan inercia esa peruanidad, esos flujos nacionales, culturales en usted. Yo veo, usted ha dicho en uno de sus libros que Puno es el espejo del Perú. Por ejemplo, en el desarrollo de la batalla de Puno. Y entiendo que cuando en el otro libro de La voluntad encarcelada también usted está leyendo todo ese episodio de violencia en cautiverio, no lo está describiendo solamente, sino está tratando de comprender esa esencia radical, y de ahí que usted va hasta atrás, hasta la Guerra del Pacífico, para poder comprender esa continuidad. Entonces, pero tampoco para gozarla, ¿no? Usted no goza de esa violencia ni goza del dolor de Puno. Así es. Sino que usted quiere comprender. Felizmente tengo mil otras maneras de sentirme que soy peruano y con una gran sonrisa y con un gran placer, ¿no? Que eso es lo que me renueva, ¿no? Yo creo que como historiador he aprendido que es un lujo tener una perspectiva, y se lo digo a mi hija constantemente, que es un lujo, y lo he comprobado mirando cómo este sistema le formatea la cabeza a muchos de mis estudiantes, que es un lujo poder abrir como una ventana, que es mi ventana como peruano, y mirar el mundo desde el Perú. Es una maravilla, porque es casi como un diálogo conmigo mismo, ¿no? Y en ese sentido me siento muy afortunado de haber tenido ese acceso y de haber logrado tener esta multiplicidad de perspectivas. Entonces a mí lo que tú llamas peruanidad, a mí es una experiencia que me relaja o que me puede cargar de fastidio también, ¿no? Pero viviendo fuera del Perú puedo optar, ¿no? Puedo abrirla, puedo cerrarla, puedo manejarla a mi manera, puedo idealizarla, puedo volverla un hecho romántico, o puedo volverla también un insumo intelectual, ¿no? Y esa es mi manera de resolver la relación con mi país, con mi patria, con mis orígenes, con lo que extraño y con lo que he perdido también. ¿No es verdad? Porque toda migración implica ganancias y pérdidas. Correcto. Estos dos últimos libros suyos enfocan temas relativos a la violencia, o traumas que puede implicar ello, ¿no? ¿Significa eso que el diagnóstico del Perú que usted tenga o tiene es de un país en dolor, de un país incompleto, de un país en parto? ¿Qué implica? ¿Qué está debajo de ello con respecto al Perú? ¿Por qué lo tiene que mirar al Perú a través de esas ventanas y no, digamos, de la plaza de Hacho o de un partido de fútbol? Que también se puede mirar, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Claro, por supuesto. Bueno, esto es una pregunta bastante complicada de responder, y evidentemente mi deseo sería poder responderla sin caer en
la tentación de alguna respuesta artificial, ¿no? Ujú. Y fíjate, casi tipo pues asociaciones libres freudianas. Lo primero que se me viene a la cabeza es que yo fui entrando a esos temas no solo, sino me sentía que era parte de un grupo de gente que quería decirle a quien quisiera leer lo que teníamos que escribir, miren lo que nos está pasando. Entonces yo nunca creo que tuve la oportunidad de decir cómo veo el Perú, que quiero ver del Perú. Yo me defino mucho como un obrero de la historia, ¿no? Como un trabajador de la historia, no es mi instrumento, es mi manera de decir las cosas que tengo que decir, ¿no? Si estos trabajos en algún momento suscitan una reflexión tipo, mira cómo esta persona miraba el Perú, es consecuencia de ese compromiso, ¿no? Y yo creo que lo que había en esos trabajos era un momento muy fuerte, en que yo lo que sentía era que ciertas profundidades del Perú que se habían aparecido confusamente en novelas, en poesía, en literatura, o que salían en conversaciones o en el propio intercambio con los amigos, se abrían, ¿no? El Perú se abría así como una fruta que la cortas y dices, mira todo lo que hemos ido acumulando, ¿no? Y más como una persona interesada en la vida, en lo humano, me interesaba examinar un poco la naturaleza de estos conflictos que son una estación inevitable en la formación de una nación, ¿no? Yo no le tengo miedo a la violencia como tema, nunca la vi con atrocidad, porque siempre estaba mi ojo puesto en lo humano, en lo personal. Incluso en la voluntad encarcelada llevó a que fue un texto que me llevó a mí a ir y sentarme a conversar con algunos de los protagonistas de la violencia y a hacerles preguntas mirándolos a los ojos, ¿no? Y de esa experiencia salió un texto que creo fue un esfuerzo por mirar las cosas con el ojo abierto, ¿no? Sin una agenda preestablecida, ¿no? Y así entiendo yo la historia, ¿no? Yo probablemente, si hubiese encontrado si hubiese escrito sobre el Perú desde la tribuna norte del viejo Estadio Nacional, por ejemplo, que hubiese sido un estupendo lugar para comenzar, probablemente hubiese escrito un trabajo donde se intercalaran la dicha con la desdicha, ¿no? Porque ayer veía las noticias del último clásico y casi se me salían las lágrimas, ¿no? El noticiero comenzaba con el tipo, un guachimán muerto, el vandalaje, y entonces yo no partía de una cierta de una mirada filosófica, para nada, ¿no? Partía de preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué la violencia? ¿Cómo se explica que estos profesores universitarios de Huamanga se volvieran en lo que se volvieron? El problema de la ideología, ¿no? Mira, yo ahora justamente en estos días, que acabo de terminar un libro, he decidido que tengo que descansar del Perú. Entonces estoy armando un libro que sabe Dios si alguien lo querrá publicar algún día, porque es una mirada del siglo XX, de temas globales del siglo XX, leídas por un peruano, porque
me fastidia que no nos atrevemos a mirar al mundo. O sea, miramos hacia adentro, al ombligo, a nosotros. Entonces, digamos que en este tono coloquial que me encanta de esta conversación, yo te diría que muchas de estas opciones tuvieron que hacer con momentos de mi vida, ¿no? Entonces ahora, yo no sé si esto se va a materializar, espero que sí, porque aparece como muy entretenido, ¿no? La idea de, por ejemplo, hay pues un capítulo que es sobre el maoísmo. Y han salido unos libros extraordinarios sobre la revolución cultural, y cuando yo los estoy leyendo, y ahí viene lo de la mirada peruana, digo, en este año fue Abimael Guzmán a China. ¿Qué vio, qué no vio? ¿No? Entonces, yo creo que el abordaje de por qué uno mira las cosas desde cierto lado es casi la dimensión más creativa, más imaginativa, más impredecible del trabajo del historiador, ¿no? Y ese lado del historiador guión escritor, ¿no? Que es algo que creo que deberían las nuevas generaciones de tenerlo muy claro y intercambiar con sus colegas, con su propia comunidad, ideas al respecto y tomar medidas para mejorar las estrategias narrativas, no tener temor de entrar a pelear espacios pues, con periodistas, con literatos, etc. Si no, la historia se muere. Un estudiante de hoy no te aguanta un texto histórico sobre una provincia o una región de 300 páginas. Y ya llegamos al punto en que uno tiene que decir, yo no puedo escribir un libro sobre Puno como yo lo hice, de 350 páginas, no funciona. ¿Cómo hago para contar esa historia de otra manera, ¿no? Al menos admitir el reto, ¿no? Eso creo que es el lado de todo lo que podemos hacer los que estamos en historia para lograr sobrevivir como profesionales en una época que es muy mala para los historiadores en general. Sobre todo porque nuestro modus vivendi está bajo ataque en el mundo universitario, y quizá esto no se siente en el Perú claramente todavía, pero seguro que se viene, que es como las universidades tienen que crecer, y esto está muy promovido por los rankings y todas estas cosas que surgen ahora, como tiene que crecer en tecnología, ciencia, qué sé yo, entonces tiene que mover las fronteras por algún lado, y entonces empiezan a achicar las humanidades drásticamente, y empiezas a ver a personas inteligentes sustentando de que en realidad la historia no sirve para nada, lo cual es, personalmente pienso que es un grave error, ¿no? En el caso actual, ¿por qué este problema del límite que tiene que ver con la integridad del cuerpo nacional, en el caso recientemente de los límites con Chile, se ha tomado tan formalmente? ¿Por qué tenemos a un Tacna que es el único protagonista o actor o sector o miembro de la patria que le ha dolido esto? ¿Qué le hace pensar? ¿Cómo podría usted ayudarnos a pensar esa manera del Estado de ver al Perú, de las clases dirigentes, de ver al Perú y de tratar un tema tan fundamental que tiene que ver en el fondo con la esencia misma del cuerpo nacional, de verlo así tan... ¿Tiene esa misma impresión usted? ¿Qué nos puede...? Mira, yo veo en lo que ha pasado con la Haya todas las marcas de nuestro estilo nacional, ¿no? Todas. Los profesionales brillantes, destacadísimos, que se mueven en la arena de su especialidad, pero que probablemente no entienden bien lo que la gente quiere en Tacna, y el dolor de Tacna, y la sensibilidad de Tacna.
los políticos, que todo el repertorio, de todo el casting, son los más, los que menos me impresionan. Creo que toda esa manifestación en la Plaza de Armas me pareció chocante, ¿no? Porque era tan, sí, una coreografía, ¿no? Preconcebida, con una corteza de miras, pero chiquitita, ¿no? Entonces yo lo que creo es que a mí lo que me refleja, y no deja de causarme muchísima ansiedad, es la historia de dos estados, ¿no? Contrastados, de dos sistemas políticos, de dos maneras de vivir la construcción de la nación, ¿no? La chilena y la peruana, ¿no? Y creo que ese contraste requiere desnudar y tumbar tantas mitologías y una conversación tan amplia que no hay pues espacio, ¿no? para poner toda esa discusión, ¿no? Entonces nos toma esto en una situación en la que tenemos que reaccionar aferrándonos a figuras bien de corto plazo, ¿no? El aprovechamiento político, la defensa de la dignidad nacional, cosas que no entendemos del todo, pero que son muy útiles en lo inmediato, ¿no? Yo, y por esa razón no me siento que tenga no me siento inclinado a dar una opinión directa sobre el tema, más trato de dar una opinión, o creo que puedo dar una opinión sobre cómo veo la discusión, ¿no? A mí me parece una discusión con muy poca hondura, ¿no? En la que en última instancia pareciera como que los periodistas sientan a los especialistas pidiéndoles entre líneas, por favor dame argumentos para decir que hemos ganado, ¿no? Y eso evidentemente no ayuda. Incluso veo a algunos colegas con una exagerada, con una visión de esto como gran momento histórico, que expresa más sus propios deseos que la realidad, ¿no? No veo que... ¿Por qué tendría que saber cómo encarar una situación internacional tan complicada un país cuyo desarrollo político ha sido más bien empobrecedor? ¿Por qué tendría pues que saber, ¿no? ¿Por qué tendría nuestra clase política que saber cómo lidiar con esto si lo que ha mostrado en los últimos 20 años es más bien una declinación, un empobrecimiento, una cortedad de perspectivas, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar todo esto en que nosotros vivimos los momentos de prosperidad de una manera muy reactiva, muy exitista, y que no nos tomamos en serio los temas que proclamamos que son serios, ¿no? Como nuestra historia, la reflexión sobre el país, ¿no? Escuchaba a un amigo que me contaba algunas historias sobre el Ministerio de Cultura. Creo que a lo mejor no las cuento porque podría estar siendo demasiado indiscreto, pero que me revelan que la voluntad de hacer cosas se choca con una mentalidad prevaleciente de corto plazo que hace muy difícil que nos estemos preparando para la siguiente oportunidad en que se produzca, en que aparezca la necesidad de mirar las cosas con perspectiva, ¿no? Bien sea otro problema fronterizo, bien sea algún tema de soberanía, bien sea algún tema de conflicto internacional o lo que fuere, ¿no? Yo no me hago... Yo honestamente no tenía grandes expectativas de todo esto, ¿no? Y me he limitado a observar cómo se ha ido dando la discusión, ¿no? Ahora, ¿para qué hacer
y cómo mirar hacia adelante. Ahí, ese es un tema ya de responsabilidad cívica, ¿no? Es un problema de cómo hago para organizar una discusión sobre este tema que vaya más allá de formalidades, ¿no? Que la línea aquí, la línea allá, etc. ¿Qué somos nosotros como nación? ¿Qué es Chile como nación? ¿Por qué pasó esto y lo otro entre Chile y el Perú? Asegurarse si eso está puesto en los programas educativos, asegurarse que eso... Yo le preguntaba, por ejemplo, a dos jóvenes estudiantes de la Universidad Católica, mis sobrinas, si de una u otra manera habían tenido algún tipo de debate en la universidad sobre ese tema, y me dijeron que no. Y yo creo que pasa por ahí, ¿no? O sea, ahí hay algo que no lo hemos agarrado con fuerza, y hay un tema de voluntades personales que precisamente era uno de los temas que me atraía del tema de Sendero Luminoso, pues, porque había un poco en ese libro, creo, de enrostrar y decir, miren lo que hace la voluntad. ¿A dónde está el tema de la voluntad en la historia del Perú? Y ahí hay un tema de voluntad. De falta de voluntad. Bueno, efectivamente, y desgraciadamente de una voluntad torcida que llevó a lo que llevó, ¿no? En el caso particular de Sendero Luminoso, que todavía es un tema que lo discutimos con una agenda prestada, ¿no? Lo discutimos con un léxico. Hay un léxico para hablar sobre Sendero. Y los jóvenes que entran a la prensa aprenden ese léxico. Entonces no se mueven con libertad en el tratamiento del tema para explorar otros ángulos, ¿no? Entonces tú tienes una serie de palabras que tienes que usar y que te delimitan el tema, ¿no? Creo que el trabajo de un historiador precisamente, y por eso en mi interpretación personal, un historiador tiene que tener mucho cuidado en cómo entra a la discusión de los asuntos públicos, ¿no? Porque hoy en día los medios de comunicación te llaman y te dicen, usted es historiador y necesita un talking head, ¿no? Entonces te dan 50 segundos que tú no sabes cómo van a salir, etc. Eso es el oficio, ¿no? Yo no me estoy quejando, me estoy diciendo, aspirando a un mundo de pureza absoluta. Pero, ¿tenemos nosotros una manera de contrarrestar eso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tenemos nosotros una manera de no sucumbir a lo que se demanda de nosotros? Hemos ganado, ¿no es cierto? ¿No? Ganamos, ¿no? Le ganamos porque tenemos 20.000 millas más, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y de ahí sale a continuación el pescador artesanal de Tacna, sintiendo que esta ha sido como una especie de segunda derrota. Claro. Ahora ni siquiera va a arriesgar a que lo tomen preso. Porque aquí los pescadores están presos en Arica. Yo me pregunto por qué no, y me pregunto cuánto cuesta una de estas operaciones entre lo jurídico y lo propagandístico, y yo me pregunto si no sería en el plano humano, por ejemplo, más eficaz ir y decir, vamos a proteger a nuestros pescadores detenidos porque hay esta línea arbitraria que nos han clavado porque nos derrotaron en una guerra y tienen un ejército más fuerte, etcétera, etcétera. Vamos a defenderlos. Porque no puedo entenderlo, ¿no? O sea, no pueden, y creo que hay ahí un problema de la naturaleza del poder en el Perú, que creo que es uno de los grandes temas a los que no hemos entrado porque estamos preocupados de formalidades, precisamente como tú lo has dicho bien. La naturaleza del poder en el Perú, como lo decía alguna vez bromeando mi esposa, ¿no? Debe haber algo en el agua que se toma en Palacio, ¿no? Que te incapacita. Exacto, alguna cosa así. O sea, ¿qué es lo que hace que, o sea, por eso decía lo de las marcas que veía en todo esto? ¿Quién puede negar que los miembros de la comisión que ayuda a la AI, etcétera, son personas de una enorme capacidad, de un compromiso patriótico y en fin, de una calidad profesional extraordinaria? Pero eso no es suficiente. O sea, ¿por qué Tacna
ha tenido que sufrir esta especie de segunda derrota. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene interés en entrar a ese tema? No, aparentemente no. Entonces seguimos en un mecanismo exitista, ¿no? De que entramos a las cosas con un lenguaje preconcebido, con una expectativa que termina siendo irreflexiva, y que una vez en el asunto tenemos que nadar para llegar a la orilla y terminamos ahogándonos con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces por ahí en Canal Sur, que se ve aquí en Estados Unidos, salió un historiador con un sombrero y con unos tirantes, no sé si lo viste, que era realmente patético, ¿no? Y sustentando cosas que, o sea, comunicar y afrontar la velocidad de la comunicación de hoy no puede significar trivialización. Ahí hay una línea en la que no puedes conceder, ándate pues a la jubilación, ya desaparece tu departamento, pero muere luchando, pues finalmente, ¿no? O sea, hay líneas de las que no puede uno retroceder. Claro. Y aunque es recontra atractivo que te den un espacio aquí y allá, tienes que tener claridad, ¿no? Tienes que tener claridad. Entonces, entrar a todo este discurso de somos hermanos y no nada nos separa, así como quien entra a un carnaval o un festival o un campeonato de fútbol, no es por nuestro trabajo, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de otra naturaleza y es más antipático, es mucho más antipático. Al menos a los que nos hemos comprado la idea de que pensar históricamente es pensar políticamente, es pensar es ser libre, es ser libre. El historiador tiene que ser un pesado, un buscador. Ahí yo siempre cito a Marc Bloch, el célebre historiador francés, que decía: el historiador es un carnívoro, está detrás de la carne humana. Y ese es el compromiso del historiador. Por eso nos meten a una discusión, como tú lo has dicho muy bien, de formalidades, y no sabemos cómo hacer, cómo tomarlo, cuando todos los que tenemos una formación histórica sabemos que el problema es mucho más amplio. Que dejen pues en los profesionales de la construcción mediática de la hermandad, son profesionales de la propaganda, que necesitan historiadores para que los legitimen a ellos, y la deslegitimación de nuestro conocimiento profesional a raíz de que nos metemos en una cuestión de corte formal, donde todo el discurso de la hermandad depende de lo que este grupo de jueces, por sus propia dinámica jurídica, etcétera, van a tomar una decisión. Uno no puede aparecer celebrando o denostando. La naturaleza del trabajo histórico tiene una pausa, tiene un contorno muy particular, y es muy... Entonces, combinar esa distancia, esta cosa clásica que tiene la historia, de raíz medieval, si tú quieres, o de la antigüedad, combinarlo con los retos de participar en la disputa de narrativas del presente, ese es el reto de los historiadores. Si quieres seguir siendo historiador, ¿no? Porque también puedes decir, no sé, quiero hacer un trabajo periodístico con un background histórico que también es perfectamente legítimo. Yo cada vez que leo declaraciones o leo artículos de alguien como Gustavo Gorriti, digo, hoy, tal cual, Gustavo Gorriti a veces califica más como historiador que muchos historiadores, porque no es una cuestión de si tomaste cursos o no tomaste cursos, es una cuestión de visión, de concepción del desarrollo humano, ¿no? Pero nuestra impronta es que nosotros nos hemos formado como historiadores profesionales, y por eso tenemos que entender nuestro rol.
¿no? Y nuestro rol siempre tiene que ser crítico. Y si hay una empresa política, no en un sentido despectivo, sino en el sentido de proceso que articula planes, estrategias, etcétera, que está vinculada a un viejo problema de naturaleza histórica como es el de fronteras, tenemos que ser críticos con esa empresa también, ¿no? Y no aparecer en el casting como uno más que ¿qué aporta? El titulito abajo, profesor de historia de la Universidad XX. Uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces ahora, cuando ya lo del fallo pasó, es cuando más se pueden hacer cosas. Si es que uno está dispuesto a comprarse el tema en su visión histórica de conjunto. Y no simplemente como parte del barullo y de la buena, bien intencionado y de la defensa patriótica, etcétera, ¿no? Yo lo veo por ahí. Para mí, al final, la forma como se ha abordado oficialmente el tema del límite con Chile es la ratificación de una frustración en cuanto a la nación. Y eso me hace pensar, claro, no es una frustración producto de una guerra, sino en paz. O sea, no es esa misma frustración de la guerra del Pacífico. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Pero sigue corroborándose. ¿Será que dará lugar a que se manifieste también esa tradición radical? ¿Habrá nuevas formas? ¿Verdad? Porque sigue siendo el dilema de la patria del Perú la que está en juego entre esas dos corrientes. ¿No es cierto? ¿Me estás preguntando? Sí, algo así, sí. Sí, no, yo creo que yo no sé, no me es difícil saber qué es lo que podría pasar en términos de las respuestas más subterráneas a la frustración de lo nacional, ¿no? Pero esa tradición radical de la que usted identifica, reconoce y expone en sus obras, no terminó con Sendero Luminoso. No. Ahí es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, para jugar un poquito con las épocas y qué sé yo, ¿no? Cuando yo miro toda esa tradición radical, que en parte examino en este trabajo que está por publicarse, que se llama Imaginar la Nación, para mí quien me dice más cosas hoy es González Prada. Y es probable que a pesar de que a lo largo entre 1888, que es el discurso del Politeama, y fines de los 20, fue pasado por diversos filtros y fue criticado y encajonado y encasillado, etc. Hay elementos de su discurso que los desentierras y están absolutamente frescos, porque en un momento como este aluden a una dimensión del impasse de la construcción nacional que va mucho por el lado de la pasión, de la bronca, de la sensación de que no nos salen bien las cosas porque fallamos constantemente, que incluso quién sabe si este escenario sea recordado en unos años como algo muy difícil de sobrellevar, ¿no? Y algo de mucha amargura, a pesar de, yo casi podría adivinar que hay hasta a la Secretaría de Prensa de Palacio armando y grabando discursos, y el tamaño de las banderolas y la ubicación de las cámaras, ¿no?
Y es que pues en esta lucha por la hegemonía, como tú bien lo dices, hemos perdido muchísimo terreno. Nosotros con nuestra voz letrada, nuestros escritos, nuestras cosas, frente a los productores de televisión, por ejemplo, que son los nuevos intelectuales de hoy día, ¿no? Ellos tienen un poder muy grande y frente al que podemos tener nosotros. Acuérdate nomás, cuando ocurrió lo del Movadef, yo recuerdo que veía en la televisión estos shocks de la memoria que pasaban, que recordaban el terrorismo y entrevistaban pues a Regina Alcover, a Tulio Loza, a las personas más inesperadas, ¿no? Que decían lo que vieron desde su lado. Me parece tan válido como lo que puedas decir tú o lo que pueda decir yo, pero a final de cuentas yo no creo que eso ayudara demasiado. Entonces se trataba de torear al burel de turno, ¿no? Al toro que te habían sacado al ruedo. Una vez que lo toreaste, ya, ok, pasó, nos olvidamos de Movadef, tira para adelante. Entonces siempre andamos en ese tono, ¿no? Y yo no sé si eso va dejando como bombas de tiempo, ¿no? Que al final por ahí aparece alguien que sabe cómo detonarlas, ¿no? Y eso creo que fue, ahí estaba la perversa eficacia del maoísmo andino, ¿no? Del senderismo, ¿no? Esa mirada suspicaz desde dentro, desde abajo, ¿no? Y profundamente ideologizada, que le permitía oler la pólvora, la rabia, ¿no? Para detonarla, ¿no? Y eso es lo que creo que me está presente a mi manera de ver en los escritos de González Prada, ¿no? Una nación que si se sigue construyendo como se está construyendo, deja tremendos problemas enterrados que terminan impidiendo su consolidación, ¿no? Y yo he hecho el ejercicio a veces sobre todo a las personas más jóvenes de mi familia, de sentarlos y leerles partes de González Prada sin decirles quién es, y se quedan con la boca abierta. Como si fuera presente. ¿Quién es? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde se ha publicado esto? González Prada, 1898, ¿no? Y eso es un poco lo que me animó a entrar en este último proyecto, en este último libro, que expande ese tipo de mirada a novelistas y escritores, y me hice el propósito de que sean autores de diversas tendencias, ¿no? Para buscar cómo en todos ellos había esta cosa al final de cuentas de sí avanzamos, sí construimos, sí estamos mejor que hace 20 años, etc. Pero ¿qué pasa acá? Hay algo en el fondo que se nos está yendo de las manos, ¿no? Por ahí va la... Una cosa final, profesor. Sí. Reñique toca tangencialmente con el tema de la imaginación de la nación, la imaginación del cuerpo del que formamos parte para poder identificarnos en él, para poder encontrarnos en él y para poder soñar con él. Es la presencia de símbolos, la presencia de personajes, ¿no? Al mencionar a González Prada, usted está mencionando, quién sabe, a uno de aquellos que hay que simbolizarlo para poder incorporarlos como elementos de fuerza en la construcción pendiente del cuerpo nacional, porque pueden haber aquellas otras imágenes como el presidente Gonzalo que tal vez arrastren hacia una desgracia mayor. Por supuesto. ¿No?
Yo pienso, yo soy de los que creo que en el proceso de imaginar no solo el presente, sino la posibilidad futura de la patria del Perú, tenemos insumos simbólicos, insumos empíricos, lecciones, consejos, ejemplos, bastantes en la historia. Algo que los historiadores, ¿no?, ayudarían bastante en rescate, ¿no? Y creo que al hacer en su última obra usted va a tratarnos de mostrar esos elementos ejemplares en cuanto a imaginar el Perú. Mi pregunta es, más que pregunta quizás es, también yo identifico en ese proceso de imaginar el Perú como un elemento ejemplar, ¿no?, a Ramón Castilla, ¿no? Porque especialmente la parte de su integridad ética, ¿no?, moral, algo que termina siendo tan presente ahora y tan necesario de exponerlo, ya que la característica del quehacer político parece que está bien marcado de corrupción, ¿no?, de antiética, ¿no?, y como que a la población termina convenciéndole de que, carambas, tiene que ser malo aunque no tan malo, ¿no?, tiene que robar aunque no tanto, pero que haga algo, ¿no? Lo malo es malo aunque pequeño, pero en la muestra de personajes, símbolos que han sido capaces de mantenerse más o menos en la línea de la pureza moral, para decirle de una manera, si han sido capaces de mantenerse puros moralmente en la administración pública, bueno, quiere decir que es posible que alguien sirviendo al país pueda hacerlo también ahora, ¿no? Sí. ¿Qué le sugiere esta idea? Bueno, yo creo que ¿vale la pena rescatar estos elementos de vida ejemplar, sí, Castilla, Prada, lo que sea, para imaginar, para fortalecernos, para pensar mejor el Perú, sentirnos más orgullosos, sí, tener esperanza, ¿no? Sí, yo creo que de todo una cosa que queda muy clara es que el proyecto que nos ha permitido ser nación o lo que tenemos como avanzado en ese terreno es el de la República, ¿no? Y una manera de leer este pasado es poniendo por delante el republicanismo y sus reconfiguraciones de ese modelo ideal del 19 encabezado por los hombres de virtud, ¿no? Y creo que es una manera que en eso Basadre nos dejó un legado excepcional, es el marco en el cual gracias al cual podemos discutir el pasado, el presente y el futuro de un solo golpe, ¿no? Somos república, hemos avanzado en este camino, hasta dónde podemos llegar, etc. Pero esa discusión tiene que también incluir a los disidentes y a los radicales y a los que se pusieron por fuera y a los que no aguantaron y a los que dijeron de repente hay que tumbársela o de repente hay que darle un giro radical, etc., ¿no? O sea, esa tiene que ser una discusión amplia, tiene que ser una discusión que ayude a la gente a ubicarse, ¿no? No puede ser simplemente la reiteración de una historia oficial, ¿no? Entonces esto crea un ámbito de discusión interesantísimo en el cual las figuras de la República no sean vistas o completamente oscuras o completamente virtuosas, ¿no? Sino que sean puestas en contexto, sean historizadas, ¿no? Varias fronteras faltan por cruzar aquí, ¿no?
la de la anarquía del 19, la del caudillismo, la del radicalismo González Pradista, la del mariateísmo. En fin, hay muchas compuertas que pueden ser rotas si es que encuadramos la evolución de la nación peruana dentro del marco de la construcción de la república. O sea, la construcción de la república incluyendo a sus descontentos, ¿no? Creo que eso puede permitir que más que armar una galería de héroes, uno descubra en qué medida esto ha sido una creación colectiva, porque siempre estaríamos obligados a ver a estas grandes figuras en relación con la sociedad de su tiempo y cómo pudieron o no reflejar los intereses, la movilización, la presencia de la gente, de las masas en la historia, ¿no? González Prada no hubiera podido escribir Memorias de un reservista o el mismo discurso del Politeama si no hubiese salido de su Torre de Marfil para ocupar su trinchera en el Cerro del Pino en esos días asiagos de mediados de enero de 1881. El mismo Ribagüero no hubiera podido escribir sobre el alma nacional, para irnos al otro extremo, si es que no hubiese emprendido ese viaje al interior del país del que resultó sus paisajes peruanos. López Alújar no hubiese podido dejar la huella que dejó si no hubiese, por cosas del destino, sido enviado como juez a Huánuco. Clorinda Mato de Turner no hubiese podido escribir lo que escribió y haber dejado la huella que dejó si no hubiese ido a vivir a Tinta, si no hubiese tenido que irse por cosas del destino a Arequipa y así sucesivamente, hasta y cómo la trataron, ¿no? En qué terminó su vida, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que, Basadre para mí es un gran punto de partida, porque él es un republicano. Y los trabajos de mi colega Carmen McEvoy, por ejemplo, revaloran esta tradición basadriana. Pero creo que ese es un punto de partida. Creo que la tradición radical, por ejemplo, amplía el ámbito de esta discusión, permitiendo que los grandes segmentos de descontentos con la República logren encontrar una manera de verse reflejados en ese pasado peruano, ¿no? Por eso es que hay que despersonalizar esa visión histórica del Perú, porque por cada, salvo probablemente Grau, todos los otros personajes de la galería de héroes suscitan división. Todos. Lo vea usted a Ollanta Humala hablando después del fallo con el mariscal Cáceres detrás, y el mariscal Cáceres fue un autoritario derrocado por una rebelión popular. 4.000 personas murieron en la batalla por Lima. Él pudo haberse ido antes. ¿No tuvo él una responsabilidad en eso? ¿No tuvo él una responsabilidad en la represión de las guerrillas indígenas que permitieron sostener la campaña de la Breña? Lo último que yo quisiera es poner en la picota al Brujo de los Andes, que de otro lado lo admiro profundamente. Pero lo que quiero decir es que tenemos que encontrar el tono, el ámbito en el cual estas discusiones sobre la trayectoria histórica del Perú sean inclusivas y no excluyentes. Correcto. ¿Cómo podría dar un mensaje de esperanza a la juventud estudiosa, como historiador, ubicado en una realidad, la nuestra, contradictoria, a veces hasta desesperante para los jóvenes que están terminando su secundaria, quieren ser profesionales, quieren servir, pero que terminan envueltos en el mercado? Como historiador peruano, ¿qué mensaje de esperanza podría darlos a los jóvenes estudiantes? Bueno, yo creo que no hay nada más extraordinario que haber nacido en un país por construir, y lo digo después de vivir en un país en que
es tan difícil convencer a los jóvenes que hay cosas por hacer todavía. Yo valoro eso extraordinariamente. Claro, es un reto, pero es un privilegio sentir que uno vive en una nación en la que uno, si lo decide, si decide asumirla, tiene una responsabilidad y que se puede convertir en un factor fundamental de la construcción nacional. El asunto es no dejarse que esa oportunidad, que la demostrada por tantos hechos, incluida la subversión, que muestran que si hay una conjunción de voluntad y de organización, se pueden ir mucho más allá de las determinaciones estructurales. Hay que impedir que quienes asuman ese potencial sean las personas incorrectas, las personas destructivas, las personas cargadas de odio, las personas cuya ideología les impide ver lo humano, la solidaridad, el respeto mutuo, la libertad, ¿no? Yo creo que ser peruano es un desafío muy grande, pero contrastado con las realidades de lo que desde el Perú vemos como países avanzados, es de una riqueza extraordinaria. Ojalá que esto se pueda entender sin tener que pasar 25 años fuera del Perú, ¿no? Para comprobarlo. Eso es lo que creo que podría decir al respecto. Y quisiera agradecer esta conversación también, que le he disfrutado enormemente. Muchas gracias, José, gusto de conocerte, gusto de un encuentro, para mí también muy placentero, y de amigo bastante. Muchas gracias, muy amable. Chuimani, Miliguagua, San Juanjo y Pirupurcalma. Alla Chuimani, Miliguagua, San Juanjo y Pirupurcalma. Cachan, y Concorcayu.